Vamos evaluando esta situación particular en la que las familias que están en conflicto y atravesando situaciones de violencia intrafamiliar, bueno, se constituye de por sí un estado difícil de abordar, desde lo jurídico y desde lo práctico. ¿Quién se va del hogar primero? Y a veces es la víctima que agarra todas sus cosas eh, y se va. Y a veces es el victimario, como digo yo, quien se va y después quiere volver y, como le digo, vuelve otra vez a hacerse todo el círculo que le cuesta mucho salir, porque incluso después de haber logrado una prohibición o una exclusión, a los 2 o 3 días están juntos y pasa, es la realidad. O sea, son cosas Sí. que se ven. Bueno, el otro detalle es que han crecido las violencias, no solo en el ámbito intrafamiliar, sino también en ámbitos de trabajo. Ha sido uno de los temas que la está ocupando, por lo menos en Sí. estas últimas horas o días. Cuénteme a qué se debe eso. Nosotros venimos, como le comenté hoy, trabajando con la asociación y a partir de que la provincia nuestra se adhirió por una ley provincial a la ley de protección integral, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en donde éstas desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta misma ley es la que tipifica los distintos tipos de violencia y las distintas modalidades. Entonces, de ahí que nosotros vemos que no hay solamente violencia en el ámbito intrafamiliar, sino también hablamos de violencia en el ámbito laboral. Es verdad, en este último tiempo hemos, junto con la asociación, llevado adelante la denuncia contra el defensor del pueblo a raíz de un asesoramiento que hemos brindado a las víctimas. Pero sin embargo, esta semana tengo entendido que habría más víctimas. Eh, yo también estoy llevando una denuncia en el ámbito del Parque de la Salud, no por medio de la asociación, sino en el ámbito privado, también de violencia laboral. Y hoy justamente me han llamado del Parque de la Salud con al parecer 2 denunciantes más. Entonces hay un crecimiento y me parece que esto tiene que ver con que se están animando a hablar, están identificando qué cosas constituyen violencia laboral, qué está bien, qué está Por mal. ejemplo, cuénteme algunas líneas o detalles de lo que se puede considerar violencia en el ámbito laboral. Hay muchas actitudes que están normalizadas, ese es el tema. Y aparece en forma, no vamos a hablar de la violencia física, que por ahí es la más evidente, pero aparece en formas sutiles, cuando lo aíslan de los compañeros, lo sobrecargan de tarea o no le dan tarea directamente, lo dejan ahí sentado, no le dan tarea. Eh, los comentarios, tenemos los comentarios con connotación sexista y eso está encuadrado dentro de la ley como acoso laboral. Después, Por ejemplo, ¿cuál sería un comentario un comentario de ese que tipo? encuadre en el acoso laboral y podría ser referido al cuerpo de la víctima o bien referido ya no necesariamente a veces con el cuerpo. Por ejemplo, si tengo compañeros de trabajo que a propósito me llenan mi escritorio con revistas pornográficas, por ejemplo, para burlarse de mí, eso constituye un acoso sexual, digamos. O sea, son comentarios con connotación sexista, no consentidos por quien lo recibe. O sea, que no tienen el consentimiento de la víctima como para que le estén haciendo ese tipo de comentarios. Qué linda cola. Esos son tipos de violencia laboral que tienen una connotación sexista y que para la ley son acoso laboral. Y esos fenómenos que se dan aparecen de la nada, aparecen en forma de broma. ¿Cómo que comienza este tipo de situaciones? Y lo que pasa es que vivimos en una cultura patriarcal, entonces durante mucho tiempo esto, como le digo, se normalizaban este tipo de conductas. El piropo, qué buena que estás, todo ese tipo de conductas estaban como normalizadas. Y por ahí no se tiene en cuenta que quien lo recibe no está de acuerdo con eso
y le molesta. Entonces, a partir de que identificamos que tampoco está bien decir esas cosas, yo creo que a partir de ahí se va como desnaturalizando esta idea de que está bien decirle qué buena que estás. Uno de los comentarios que plasman en algunas de las denuncias que yo llevo, le dice, si yo tuviera 20 años menos, saldría con vos. Vos no tenés por qué preocuparte porque tenés un lindo cuerpo. O sea, son un montón de comentarios que, como le decía, tienen connotación sexista. Bueno, hay una cuestión también de quiebre generacional en estos aspectos, ¿no? Lo que antes era común y corriente, hoy se asume como machismo, Exactamente. eh, cuya frontera es muy sutil y bueno, y precisamente está en este Es una momento, línea delgada. sí, y este momento de cambios culturales muy abruptos que se está viendo impacta en todos los sentidos y en todos los sectores. Y lo que no se ha desandado con relación a otras épocas es la comunicación en la materia, es decir, desde múltiples lugares de comunicación, desde los videos clips de la música, desde las letras de las canciones, Eso está desde, contemplado en la ley. Es sí, lo que digo, conoce como violencia simbólica. sí, pero digo, está permanentemente el ser humano, cualquiera desde muy niño, Es lo que consumimos. retroalimentado y entonces es imparable si no hay una modificación cultural. Digo yo, presumo. ¿Usted qué dice? En algún punto hubo como un avance. Nosotros cuando hacemos las capacitaciones siempre ponemos de ejemplo el de un reconocido desodorante, el de la marca Axe, que se ponía el señor el desodorante y todas las chicas se arrastraban a donde... O sea, eso es una violencia simbólica y que se consumió durante mucho tiempo. Hoy, yo el otro día miraba justamente una propaganda de este desodorante y desde el mismo desodorante que si vos mirás, es totalmente distinta y tiene otra visión. Es una mujer la que va y lo busca al hombre porque usa ese desodorante, pero no ya siendo tan simbólico como eso de que iba la mujer y se arrastraba. Lo que por ahí sí se escucha hoy mucho es el reggaetón y no vamos, o sea, las letras sí tienen también por ahí un cierto grado de violencia y es lo que consumimos. Por suerte tenemos, por eso siempre digo que tenemos que estar atentos a lo que consumimos y a lo que dejamos que nuestros hijos consuman. Claro, por eso digo, en un sentido más sociológico, no es tan fácil desarmar semejante arquitectura de violencias previas también o insertadas con una sutileza insuperable desde el punto de vista de que las personas en general no están atentas a acá me viene un proceso de no, escucha algo y ya está, le gusta o no le gusta, y Exactamente. la misma cultura asimila precisamente no identidades en la materia, ¿no? Que, Y eso es lo que hace a por ahí a la cultura patriarcal que yo mencionaba hoy, eh, que es estos estereotipos que ya están instaurados en donde aparece el hombre como el sexo fuerte y la mujer como pero el ya no sexo es débil. tanto eso, doctora, me parece, en esta conversación, sino es el poder del dinero y el que puede adquirir determinado estatus social o algún grado de ventaja con relación al común de las Volvemos a lo mismo, a que se dé la relación desigual de poder, para que se dé la violencia de género. Yo voy a tener el poder me lo puede dar o el estatus dentro de mi escala laboral, mi puesto de trabajo, o el dinero, o siempre que haya una relación desigual de poder y se dé algún tipo de conducta que la ley encuadre, sin duda vamos a estar ante un tipo de las violencias que menciona la ley. Misiones. En particular tiene una cultura machista reconocida, por ahí no aceptada del todo, pero los datos que hay en la realidad están manifestando que Misiones tiene, digamos, una tendencia al machismo todavía, no epocal, no del momento, sino inclusive que deviene de una cultura de la chacra, no sé de dónde, pero digo por decir esto, ¿no?
también la promiscuidad, el hacinamiento, hay una serie de datos. Sí. Pero cuando llegó al ámbito de la administración pública, hubo en particular, digamos, un jefe importante que fue echado por esta situación donde operaba ese poder de contratar y de, bueno, precisamente bajo ese elemento que es la necesidad de alguien de obtener un trabajo, pasa también por digamos, por el sedazo ese de la sexualidad. Bueno, y eso es un hecho que, bueno, fue singular, pero se ha descubierto en más casos, usted me dice, pero sigue siendo así, Misiones. Sí, me acuerdo, fue un caso de público conocimiento el que usted menciona. La verdad que el otro día nos juntamos a hablar con la ministra de Trabajo y ella me decía que los lugares en donde mayores denuncias de violencia en el ámbito laboral tiene son en el ámbito de educación y de salud, ya sea tanto público como privado. Pero, y estamos hablando de Parque de la Salud, es la administración pública. O sea que las situaciones se siguen dando. El mayor problema por cual la víctima no habla es el miedo a perder la fuente laboral. Ese es el mayor impedimento que tiene en este momento la víctima. ¿Hay registros digamos, en el ámbito público ya que están dando cuenta de un crecimiento respecto al tema? ¿O Sí, solo son episodios? el Observatorio de Violencia Laboral está a cargo o pertenece a la órbita del Ministerio de Trabajo y del IPEC, del Instituto de Estadísticas y Censos, ya tienen una cifra de las denuncias efectuadas hasta, creo que hasta agosto, ya tienen una cifra como para dar a publicar, y ellos es lo que hacen la comparativa de cuántas denuncias subieron en este año en relación Con al año relación. anterior para ver si ¿Y disminuyeron eso o tiene usted el aumentaron. dato, alguna No aproximación? todavía porque no se publicó. Justamente la ministra me decía que ya tiene las cifras, pero que lo iba a publicar para octubre aproximadamente. Sí, ¿y qué significa eso? Un crecimiento. Y yo puedo ver que hay un crecimiento porque al salir y hacer capacitaciones, como le decía hoy, la persona es como que empieza a informarse y a decir, ah, pero esto me pasaba a mí, pero esto entonces es violencia. Entonces, a partir de ahí es como que empiezan a abrir los ojos y se empiezan a generar las denuncias. Eso por un lado. Y por el otro, manejamos un número de cifras negras, como le dije, sabemos que hay más casos y que no se animan a denunciar por tener, digamos, miedo a perder la fuente laboral. Lo que pasa es que hasta este momento, digamos, no está como regulado un procedimiento único que le permita proteger a la víctima de alguna manera para no ser despedida, sobre todo en el ámbito público, al hacer la denuncia. Yo hablo de una especie de medida de no innovar, que se le conserve el puesto de trabajo mientras dure la investigación de la denuncia que ella haya efectuado, sobre todo cuando el victimario es un funcionario público. Entonces, todavía este procedimiento no está reglamentado, lo que no quiere decir que no tengamos herramientas. Dependiendo el caso o el tipo de violencia, nosotros tenemos la vía civil, la vía laboral, la vía penal, que se trabaja en conjunto. Yo tengo una clienta que ante un caso lo de ella fue más grave, tiene un caso de violencia laboral, pero hay abuso sexual simple. Entonces, con ella hemos abierto todas las vías, se ha hecho la denuncia ante el ¿En el observatorio. ámbito privado me está hablando? Trabaja en la función pública. Esta chica trabaja en la función pública, en el área en el área de salud. Hemos abierto todos los canales. Se ha hecho la denuncia ante el observatorio, se ha hecho la denuncia en sede penal. Estamos constituidas como querellante particular para impulsar el proceso y se ha iniciado en la parte civil un reclamo por daños y perjuicios. Bueno, ¿y hasta dónde llega la escala digamos, de responsabilidad? ¿Un jefe, otro jefe va subiendo la escala de responsabilidad o se sitúa solamente en el ámbito de la oficina, digamos? No, son solidariamente responsables. Sobre todo el jefe es responsable del accionar de sus dependientes.
Esto de conformidad con lo que dispone nuestro Código Civil y Comercial, en principio el jefe es responsable. El actor sería en Claro, este caso, ¿no? el actor, por supuesto, el actor sea, digamos, puede tener, digamos, la manera en la que va a ser castigado, por decirlo de alguna manera, puede despedir, o sea, lo pueden despedir y con justa causa, que es lo que llama la ley de contrato de trabajo, si lo despiden con justa causa, no va a ser acreedor de las indemnizaciones que prevé la ley de contrato de trabajo y va a perder, digamos, un montón de derechos. O sea, hay una sanción para el victimario. Y si Ahora, no, va a tener la consecuencia más fuerte o más gravosa, que es la que te da el derecho penal. claro. Y la víctima, en cuanto a resortes de protección, tiene la posibilidad de pedir una pausa laboral o el traslado del lugar. ¿Qué elementos hay en torno a que no siga padeciendo la situación si prevalece en este caso en el cargo la persona que precisamente está señalada como victimaria, ¿no? Eh, como nosotros activamos, normalmente hacemos una intimación primero, vamos a ir hasta a la dirección que corresponda, será la Dirección de Recursos Humanos o el Departamento de Recursos Humanos, hacemos una intimación en el cese de la violencia. Si no tenemos respuesta, lo que hacemos es volver a intimar y la víctima, acá ya depende de la víctima, podrá considerarse despedida en este caso, sin justa causa, y en este caso iniciar un proceso laboral como un despido arbitrario, en donde le correrían todas las indemnizaciones que prevé la ley de contrato de trabajo, o bien Pero ¿quién hablar, aguanta esa situación sin trabajo? claro, o bien hablar para tratar de conseguir algún traslado o alguna adscripción. ¿Qué pasa? No le puedo dar con precisión porque esto va a depender del protocolo que tenga cada organismo estatal, digamos. Yo no sé cuál es el protocolo que tendrá la municipalidad, cuál es el protocolo que tendrá el Hospital Madariaga o el Ministerio de Desarrollo Social. Quiere decir que adolece la provincia de un protocolo para estos casos. No, la ley 26, la ley de protección integral manda a elaborar protocolos, pero cada organismo, digamos, lo puede elaborar eh, para organizar su propia función interna. Entonces, a lo mejor no es el mismo protocolo el que tiene el Ministerio de Desarrollo Social con el que tiene la Municipalidad de No, eso está Posadas. claro, pero le digo, sacar a la víctima del ámbito donde está sufriendo todo el problema, de eso se trata, porque permanecer en ese lugar es No, es odioso para la insostenible. víctima en principio y también para su entorno social, que es su compañero de trabajo. Entre todo, bueno, hay distintas connotaciones en esto, los que son cómplices, los que no se meten. O sea, está todo arruinado una vez que pasa algo así. No, totalmente. Al margen de que cuando la denuncia se inicia en el observatorio, el observatorio lo que hace es citar a la otra parte. No se juntan ambas partes. La cita de manera separada al agresor en este caso. Y a partir de ahí lo que hace el observatorio es remitir un informe, un dictamen y una especie de recomendación en donde, bueno, se da este tipo de sugerencias, que se cambie al agresor del lugar de trabajo y no a la víctima. O que se lo despida. Está bien esa mirada, porque no Sí, tiene que ser encima víctima, tener que irse a lo mejor, ¿no? No claro. está mal la idea esa. Es lo que nosotros siempre trabajamos e insistimos cuando hacemos la denuncia ante el observatorio, que no es la víctima quien la que tiene que ser trasladada, porque muchas veces el traslado implica toda una modificación de su organización de vida. La trasladan, trabajaba a la mañana, la mandan a otro lado donde empieza a trabajar a la tarde, gana menos, empieza o la ponen en algún lugar que no esté físicamente adaptado para sus tareas. Yo le hablo porque son cuestiones que me van pasando
durante O sea, en vez de por lo menos, durante mi trabajo. claro, en vez de mantener por lo menos un estatus de trabajo, empeora. Y esto es muchas veces se hace esto de manera aleccionadora para el resto. Y Vos bueno, denuncias, te va a pasar eso. bueno, pero ahí está la primera pregunta que le hice en este sentido. ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades superiores? Porque si pasa eso es porque hay alguien que lo permite. Claro. Eh, Ahora hay otro dato que quiero preguntarle, doctora, en esta charla que tiene mucho valor en el sentido periodístico, pero también para la gente que esté viendo este video. La cuestión es que hay un tenor de falsas denuncias, ciertos aprovechamientos de cierta ventaja que da en el caso el género femenino para plantear a lo mejor situaciones de intereses muy particularísimos. ¿Cuánto de esto ha detectado en su profesión? La mayoría de los casos con los que me he topado, no puedo decir que hayan sido una cuestión superficial o que se haya ocupado incluso para obtener algún rédito, o sea, no puedo hablar de esposas despechadas ni nada por el O de estilo. O empleadas. de empleadas despechadas no puedo hablar porque las veces que hemos accionado lo hemos hecho convencidos y con la convicción basado en pruebas reales y palpables. Entonces no puedo decir que las situaciones de violencia no existieron. ¿Cuánta sensibilidad está en el cuerpo de la justicia en sí? Justicia como, bueno, como tal, ¿no? En su dimensión. Digamos, jueces, digamos, camaristas. ¿Cuánta comprensión de la situación o sensibilidad tienen respecto de este asunto? Y hace unos años se viene, digamos, observando una mejora en este proceso. Yo creo que también es parte de las capacitaciones que vienen llevando adelante la justicia. Se vienen viendo fallos que vienen con perspectiva de género, en donde le dan como mayor trascendencia a estas cuestiones. Acá, sin ir más lejos, en un simple juicio de alimentos, eh, me ha sorprendido gratamente un juzgado en donde era un fallo claramente con perspectiva de género, porque decía que el incumplimiento de la cuota alimentaria constituía una violencia económica para la mujer y que si el demandado no pagaba, iba a violar los tratados internacionales que protegen a las mujeres contra la violencia de género. La verdad que era un fallo muy rico en cuanto a sus fundamentos y la verdad que me sorprendió gratamente que lo considere así el juez. Entonces generó jurisprudencia ahí. No sé si habrá otros fallos así, pero de los que yo tengo fue el primero que me salió con ese fundamento y la verdad que me alegró mucho porque poder ver la manera en que encaró la sentencia estuvo muy bien.